Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante uruguaya Ana Karina Rossi acaba de sacar al mercado con el sello francés Collectif y el uruguayo MMG su nuevo álbum que con el nombre de Voyage reúne canciones del también uruguayo Hugo Fattoruso, sexto disco de esta cantante que ha elegido París como lugar de residencia. Bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, paisaje lunar en el fuego, selvas. Ana Rossi, tango y buena música, y un final en el que, saliéndose del libreto, hizo cantar a más de uno. Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su trayectoria en el mundo de la música, Ana Karina Rossi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ana Karina. Es un placer enorme estar aquí, Jordi. No, el placer es el nuestro, no te preocupes. Permíteme, Ana Karina, que explique antes que nada que has nacido en Montevideo, ahí en Uruguay, donde vas a estudiar piano y musicología también en la Escuela Universitaria de Música. Pero nos contabas que desde la cuna el canto te rodeaba gracias a una pariente tuya, una prima, la soprano Beatriz Lozano. Estaba escrito que tenías que dedicarte a la música, a la canción, al tango, a la ópera, a lo que fuera, ¿no? Pero con tu voz. Sí, yo pienso que realmente en mi familia fue ella la que realmente me inspiró. Porque bueno, antes también quiero nombrarlo, mi abuelo, el padre de mi madre, era multiinstrumentista, tocaba la armónica, el acordeón, tocaba el piano, él tocaba en el cine mudo, que tocaban los pianistas en vivo. Mi abuelo, de origen español e italiano, iba a musicalizar las películas que en la época no tenían audio. Así que también mi abuelo en algún punto me ha pasado, la genética está ahí. Y Beatriz Lozano, perdón. Esos orígenes italianos son importantes también, porque sí. en Italia la música, el canto, la ópera es el deporte nacional, ¿no? Con permiso del calcio. Totalmente, totalmente. Y sí, cuando incluso hoy, por ejemplo, que yo tengo que dar una masterclass, la terminología de lo que tiene que ver con el canto, con la música, respetamos los términos italianos porque todo de alguna manera nace ahí con respecto a otras culturas que también han enriquecido y aportado mucho a la música y al canto, pero la mayor parte de los términos, pianissimo, allegro, andante, crescendo, vienen de la Italia porque es la cuna del canto y del canto como lo conocemos, la educación de la voz, el canto clásico. Por supuesto. Vas a estudiar también en la Academia Nacional de Tango en Buenos Aires, gracias a su fundador, me contabas, a Horacio Ferrer, que era el letrista de Astor Piazzolla. Maravilloso. Letrista de Astor Piazzolla y no solo. Poeta. Gran poeta. Nosotros lo llamábamos y lo llamamos porque para nosotros siempre esos personajes van a seguir vivos en la cultura. El Shakespeare latinoamericano. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Horacio Ferrer? Fue maravilloso. En 2003 yo empiezo a trabajar con un repertorio de Astor Piazzolla con el pianista Alberto Magnone, que tú también has encontrado aquí cuando vinimos a hacer conciertos justamente con Horacio Ferrer. Empezamos a ensayar y él en un momento me dice, te tiene que escuchar Horacio. Él componía las músicas de poesías recientes de Horacio Ferrer. Astor Piazzolla había fallecido hacía ya unos años. Y yo le dije, bueno, pero para mí sería un honor, es que él aceptará. Y lo llamó a Buenos Aires y Horacio vino a dar en la Sala Citarrosa el primer concierto, que éramos nosotros tres, piano, recitado de Horacio Ferrer, que era magnético, enigmante era el modo de recitar que él tenía la poesía. Y yo cantando al lado que me sentía como la princesa que encuentra, ¿no? Que sube a una carroza, porque fue para mí un momento muy importante en mi carrera, encontrarlo y tener su aceptación en cuanto a lo que yo
estaba construyendo en mí como intérprete de tango, como intérprete de esta música, que es una música muy particular del repertorio nuestro, del Río de la Plata, y tener de alguna manera su aprobación, su reconocimiento fue para mí realmente una estrella, y gracias a ese primer encuentro trabajamos durante más de 10 años juntos haciendo giras internacionales, grabando el disco Tango y Gotán, donde él recita, compone canciones que yo estreno, y bueno, y fue realmente un momento importante en mi carrera. Digamos que era el letrista de Piazzolla porque Piazzolla no aceptaba otro letrista, quería Exactamente. que fuera Horacio Ferrer. Piazzolla le dijo cuando lo conoció: tú haces con la literatura, con la poesía, lo que yo hago con la música. No quiero que trabajes con nadie más. Vamos a firmar un contrato de exclusividad y solo trabajarás para mí. Hablando de Piazzolla, acabo de ver unas imágenes tuyas cantando en la Ópera Nacional del Rin, ahí en Estrasburgo, María de Buenos Aires, rodeada del ballet de la Ópera del Rin. ¿Cómo te sentiste allí? Maravilloso. Yo me siento como pez en el agua. No había público, ¿no? Quizás, o sí había público. Sí, nosotros hicimos una gira. Bueno, primero reconocer el trabajo fabuloso de Matías Trípodi, que estuvo aquí contigo, el trabajo maravilloso de Nicolás Agulló, que también estuvo aquí en este programa como director de la orquesta La Grosa, el trabajo de solistas increíbles como Federico Sanz al violín o Carmela Delgado en el bandoneón, fabuloso ver una bandoneonista mujer ocupando el rol de Astor Piazzolla. Del ballet de Rampart, que hicieron una producción maravillosa y que además pusieron un voto de confianza en esta ópera que es internacional y que es maravillosa, pero que es poco conocida o relativamente poco conocida para el gran público, y que el público francés la está conociendo cada vez más y se está enamorando de esta ópera que es internacional realmente, porque maneja un lenguaje, mismo si es una poesía muy refinada, un lenguaje que es universal. Yo me sentí y me siento como pez en el agua. Lamentablemente por el COVID, esta tercera gira de María de Buenos Aires, que comenzó en la Ópera de Estrasburgo, en la Filature de Mulhouse, hemos recorrido varios teatros de ópera, se tuvo que interrumpir, pero se va a volver a hacer y yo le deseo larga vida a esta ópera, a esta producción de Ran, que es extraordinaria. Estando rodeada en el escenario con tantos bailarines, ¿no te dieron ganas de ponerte a bailar con ellos, quizás? Mira que es un reproche que le hago a Matías Trípodi. Le digo, ¿por qué no me has hecho bailar? Por lo menos un poquito, un pasito. No, a mí tango, me fascina claro, bailar, me por fascina supuesto. bailar y, bueno, obviamente no tengo ni lejos el nivel de estos bailarines increíbles, pero sí, para esta última gira Matías había previsto un pequeño cambio escénico. Yo tengo todos unos desplazamientos escénicos, pero no bailo, por ahora. Ana Karina Rossi, volviendo a tu nuevo disco Voyage, ¿cómo se siente uno cuando saca un disco que se llama Voyage en un momento en que no se puede viajar por culpa de la pandemia? Bueno, en realidad este disco fue grabado 15 días antes de que comenzara la pandemia, cuando todavía no teníamos ni la más pálida idea de lo que nos estaba ya sucediendo. Fue grabado a fines de febrero del año pasado. Yo volvía con el máster desde Uruguay, porque yo lo quise grabar en Uruguay, con sonido uruguayo, con el propio Hugo Fatoruso, con los tambores de Montevideo. Y yo volvía con eso para presentarlo en los meses siguientes y para poder hacer la gira. Y bueno, 15 días más tarde estábamos confinados. Y el título ya había sido elegido por este cruce de fronteras permanente, que yo tengo esta cuestión compartida, como yo digo en francés, ese partage, que tú lo puedes vivir de manera positiva o negativa. Al principio fue difícil para mí emigrar de mi país y estar con mi ser mitad en Uruguay y mitad en el extranjero. Y luego empecé a descubrir y a entender que eso era una gran riqueza y que es como sentirse un poco partido en dos, pero al mismo tiempo eso se complementa. Y ese voyage es algo que va a formar parte de mi vida, yo pienso, para siempre. Para siempre voy a estar en este cruce de fronteras. En la actualidad estás radicada aquí en París. ¿Qué hizo que eligieras París como base de tus operaciones musicales? En realidad fue el amor, pero es cierto que fue el amor, porque yo estaba viviendo en Roma y estaba enamorada de esa ciudad. Y además Italia me encanta, los italianos, el italiano, todo lo que yo viví en ese país fue inolvidable. Son tus orígenes. Mis orígenes, además. Yo no tenía ninguna intención de emigrar de Montevideo hasta que un productor musical me llama justamente para hacer una gira de conciertos con Horacio Ferrer en Italia y me fui quedando, como se dice.
Y al mismo tiempo, viviendo en Italia, surgen oportunidades para venir a hacer conciertos y trabajar en París. Bueno, conozco a quién es mi marido y el padre de mis 2 hijas, y también me fui quedando en París. Pero en ningún momento fue una decisión neta y clara de abandonar un país u otro, porque cuando yo elijo un lugar es para quedarme. Y luego, bueno, otra vez el voyage y este cruce de fronteras. El amor es la mejor agencia de viajes. Sí, sin duda. Cuéntanos, ¿quién es Hugo Fattoruso? Es uno de los grandes nombres de la canción en Uruguay, ¿no? Es una persona genial, es un músico increíble, todos lo admiramos. No hay persona en Argentina y en Uruguay, digo, porque son los 2 países donde más se le conoce, pero se le conoce en toda Latinoamérica, en Japón, en el mundo, que no admire Hugo Fattoruso por todo lo que nos ha dado a nosotros en cuanto digamos, a la identidad nacional como uruguayos, ¿eh? Todos somos en algún punto Hugo Fattoruso, y los argentinos también lo admiran, lo aman. Él ha trabajado con los más grandes de Brasil también, con Djavan, con Chico Buarque, con Nascimento, con los más grandes nombres de Brasil que lo han llamado para hacer arreglos, para ser su tecladista, y todos hablan maravillas de él. Los invito a ver la película Hugo Fattoruso, donde hablan los más grandes artistas de Latinoamérica sobre quién es Hugo Fattoruso. En los años 60 formaba parte de un grupo mítico ya, los Shakers, parecían los Beatles uruguayos, ¿no? Absolutamente, eran los Beatles uruguayos, los Beatles de Latinoamérica, y eran tan geniales como los Beatles. Así que para nosotros Fato es el Lennon uruguayo. Hablamos de que Voyage lo has grabado justo antes del confinamiento, de la pandemia. ¿Cómo has vivido estos largos meses de confinamiento y de suspensión de conciertos, sin duda? Bueno, bien y mal, pienso, como todos, ¿no? Es decir, que yo tengo una personalidad en la que trato de sacar lo mejor de cada situación, mismo, bueno, en los peores momentos, porque siempre hay algo bueno que rescatar, y sobre todo porque hace muchos años, estando en Roma, alguien me comentó, para los chinos, que yo admiro mucho, no particularmente los chinos, sino toda la cultura oriental, esa cultura milenaria que es tan sabia en tantos aspectos. Y una vez este amigo mío, Marco, me dice, él estaba haciendo una tesis sobre justamente la cultura oriental, y me dice, para los orientales, crisis significa oportunidad. Y eso me quedó resonando, y yo me sentí como muy identificada con esa frase, porque era algo que me hacía eco respecto a cómo yo vivía las cosas, pero sin haberlo concientizado. Y cuando lo concienticé con esa frase, empecé a aplicarlo más claramente en cada una de las crisis, porque nosotros las hemos vivido, las crisis en Argentina, en Uruguay. Yo recuerdo que trabajaba en la televisión cuando la crisis del 2001 estalló, y fue realmente muy difícil para todos, y yo inconscientemente traté de sacar lo mejor de aquello. Así que, volviendo a esto del COVID, es una época muy difícil para todos. A mí, sobre todo, me provoca dolor toda la gente que está sufriendo, toda la gente que se ha ido. Esto no es nada menor, pero bueno, para los artistas también es una época complicada, pero hay que reinventarse, hay que encontrar siempre esa luz que hay, o en el camino o al final del camino, pero siempre está. Oportunidad se la has dado a tu hija Anaís, ¿no? Que canta en el disco una de las canciones. ¿Cómo ha sido? Debe ser fantástico para una madre oír a su hija cantando. ¿6 años tiene? 6 años, recién cumplidos. Anaís es una artista, una pequeña artista. Claro que tenía 1 mes y yo ya estaba viajando con ella en tourné, tomando mis aviones, porque así yo lo había elegido en ese momento, distinto con la segunda niña, que decidí un embarazo y un posparto mucho más tranquilo. Pero Anaí fue un torbellino. Yo trabajé embarazada, haciendo conciertos y giras hasta la última semana de embarazo, y al mes ya estaba retomando. Entonces ella lo está, bueno, mamando desde siempre. Escuchando desde esto dentro, de que ¿verdad? ella forma parte del disco, en realidad fue un regalo, una sorpresa de Hugo Fattoruso, porque el disco ya lo habíamos grabado y Anaís se enamora de una canción que se llama Repicado, que es un candombe. Todas las canciones son de Hugo Fattoruso, quiero recalcarlo. Y este candombe que se llama Repicado, Anaís lo aprende y lo empieza a cantar. Y un día yo le mando una grabación, un video a Hugo Fattoruso, y le digo, mirá, Anaís está fascinada con este tema y lo canta todo el día. Y él lo agrega en el máster.
y me lo manda luego el máster definitivo y yo me sorprendo, con las lágrimas en los ojos claramente, de escuchar a mi hija al final de... Así que fue un regalo, otro de los regalos de mi amigo Hugo Fattoruso. No es de extrañar estas madres. Es cierto que paralelamente a tu carrera de cantante nos hablabas que habías hecho televisión, pero sobre todo radio, ¿no? Ahí en Uruguay. Exactamente. Empecé por la televisión trabajando para un gran periodista que está retirado, pero que durante muchos años fue un periodista muy, muy prestigioso, lo es, y a quien admiro muchísimo, Never Araújo. Con él yo trabajaba en un programa que se llamaba Agenda Confidencial en Canal 12. Era un programa de punta, un programa periodístico de primer nivel. Y ahí yo, bueno, asistía a todo el plantel periodístico. Fueron mis primeras armas porque fue mi primer año en Ciencias de la Comunicación en la Universidad en Uruguay. Y bueno, trabajar ya en televisión, haciendo mis primeros pasos en este contemporáneo al mismo tiempo que haciendo mis estudios, era realmente un lujo. Y luego él fue que me invitó cuando abrí una radio a formar parte de la radio. Empecé con programas de radio, trabajé en muchas radios importantes uruguayas, conduciendo programas durante 6 horas al día. La verdad que es una parte de mi corazón ahí que yo sé que en algún momento va a volver, porque también estando en Italia trabajé para la RAI, y en Francia todavía no, pero bueno, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, esperemos. Es una querida colega en las tareas informativas, como dicen en el medio. Pues ya lo saben, el álbum Voyage de la cantante uruguaya Ana Karina Rossi ha sido editado aquí en Francia por Collectif y en Uruguay por MMG, si no me equivoco. Sí. Muchísimas gracias, Ana Karina, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este nuevo disco. Permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a Julien Leng, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar hoy sobre todo un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay, para todo el continente. Sí, muy bien, muchas gracias a ti. Realmente admiro muchísimo tu trabajo, Jordi, es maravilloso. Muchas gracias a todos y los que nos escucharán en Uruguay a través de esta cadena, los músicos que grabaron en este disco, especialmente Albana Barrocas en las percusiones, que realmente le agradezco a ella todo el aporte maravilloso que ha hecho en este disco, y todo el equipo que no los podemos nombrar ahora por falta de tiempo, pero que cada uno ha puesto su granito de arena, y esperemos que este disco tenga larga vida. Ahí queda dicho, les enviamos un saludo desde aquí, desde París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Las paicas llegan del año que viene, desde el crepúsculo cuando se le acabó el querosene. Tango y gotán, chistadero, boato, pensión, años verdes, bajo perfil, amba estética, luz del milagro de siempre, corte de místicos pies, qué orquestación de sus fieles, fiesta imbatible del alma, musa que sabe con quiénes. Por las orillas, las paicas llegan del año que viene, desde el crepúsculo